Bueno, muy bien. Hoy nuestro tema que nos compete es la señora responsabilidad, la que se sienta todos los días en el sillón de nuestra casa, la que todos los días nos acompaña en todos nuestros quehaceres, ¿verdad? Y a veces no la invitamos, pero siempre nos acompaña. Es como ese invitado molesto, ¿no? Que siempre está ahí. Vamos a empezar a decir, bueno, ¿qué significa, pero principalmente qué no es responsabilidad, ¿sí? Porque a veces ese concepto está asociado como tema de castigo, ¿no? Como que para necesitar la aprobación del otro necesito ser responsable, como un premio que tengo que recibir si no recibo castigo. Y creo que eso nos pasa muy usualmente, el deber ser, el deber cumplir. Tampoco es ausencia de disfrutar, ¿no? Porque hoy los jóvenes siempre enuncian eso, ¿no? Que aprenden de sus mayores, ¿no? Es aburrido, el liceo es aburrido, las responsabilidades, no quiero trabajar porque es aburrido, como si no hubiera diversión en eso. Y creo que en medio de las responsabilidades podemos hallar una diversión sana, disfrutable, un espacio disfrutable. El tema es cómo encontrarlo y cómo hallarlo y empeñarnos en alcanzarlo. No es responsabilidad, hay un versículo que me encanta, que está en Proverbios, ¿no? Me encanta Salomón en realidad, ¿no? La sabiduría que tenía. Cuando habla del perezoso, no sé si ustedes lo escucharon, pero dice, pasé por el campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Por toda ella creció espinos, ortigas y la cerca de piedra estaba destruida. Es decir, esa viña, ese cerco donde se había dejado de trabajar, de ser responsable, de cuidar, eso lo que convirtió fue en espinos, eso convirtió en ortigas que hasta destruyó la cerca. Entonces, también el tema de responsabilidad es muy importante para invertir, ¿no? Para que lo que tengamos no sea destruido, sino que lo que creamos, que hagamos, que seamos, por lo menos traiga a nuestra vida satisfacción, que no sea destruido como esa cerca por ser perezosos o no querer ser responsables o no asumir responsabilidad. ¿Responsables ante quién? Y bueno, el Código de Derecho, muchos mejores que yo sabrán acá, ¿no? Que somos sujetos de derechos y deberes. Y justamente nuestro deber, que es cumplir las leyes, la Constitución, todas esas cosas, ¿verdad? Pero todo eso nos garantiza el ejercicio de derechos, que tengamos seguridad, que podamos gozar de estabilidad, que podamos disfrutar de otras cosas, en base a esas obligaciones que tenemos. Pero a veces no les pasa que tenemos más, o sentimos, mejor dicho, que tenemos más deberes que responsabilidades. Más deberes es lo mismo que responsabilidades. Más deberes que derechos. ¿O qué pasa con esos derechos que anulamos por cumplir nuestros deberes? Justamente, eso es la responsabilidad. Cualidad y valor que está en la conciencia de la persona, que permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos. La primera responsabilidad, entonces, según la definición, es hacia uno mismo. ¿Sí? Y a la segunda persona dirigida es hacia los demás. Siempre nuestras acciones van a repercutir, o el ejercicio de nuestros derechos y obligaciones va a repercutir en el otro a través de nuestras acciones. Y a veces hay acciones que son intencionales y otras más tensionales, ¿no? Con intención me refiero. Hay algunas acciones que sí necesitan la respuesta del otro, ¿no? Por ejemplo, mis hijos necesitan que yo cocine, entonces tengo que accionar, hacer la comida, si no, no hay comida. Pero también hay algunas conductas y algunas acciones en ese ejercicio de la responsabilidad que son intencionales. Y es a veces la manera y la forma que influimos sobre otras personas con nuestras acciones. ¿No les pasa que a veces están haciendo una tarea en su área laboral? ¿No les pasa que esperan que los demás reconozcan lo que ustedes están haciendo y no pueden entender cómo otras personas no hacen su deber?
como deben hacerlo, no les pasa y no les da como, vamos a dejar el cristianismo, ¿no? Y la paz de Dios, pero no les da como cosita, como rabia. ¿No les ha pasado alguna vez que en ese ejercicio de responsabilidad vos te matás por ser la persona más responsable? ¿Para qué? Para el bienestar de todos, ¿no? En nuestra área laboral, puede ser en nuestros estudios, puede ser en nuestros trabajos. Y sin embargo, la manera que nosotros damos, pretendemos recibir del otro también. Espero que no me pase solo a mí. Bueno, bien. Ese es el círculo o las cadenas de la responsabilidad. Dijimos que la irresponsabilidad no es buena, pero la responsabilidad, las obligaciones, nuestros deberes, a veces nos insume mucho esfuerzo, nos insumen mucho compromiso de nuestra parte, ¿verdad? Para hacernos cargo de nuestras responsabilidades, tiene que haber un compromiso. Y ese no es el problema. Ese no es el problema de la responsabilidad. Eso está bien. El problema está que en medio de esa continuidad o esa cadena no agregamos otros factores. Por ejemplo, el sentido por los cuales las hacemos. Por ejemplo, la capacidad de disfrutarla mientras las hacemos. Por ejemplo, la libertad de hacerlo, y la libertad de hacerlo con ganas, con alegría. La libertad de decir, lo puedo hacer. Entonces, el problema no está en las responsabilidades, sino por qué cortamos en esa cadena otros sentidos u otras cosas que tendrían que estar en el ejercicio de ellas, ¿verdad? Bien, creo que esta imagen dice mucho. No sé si todos conocen la historia, pero parafraseándola un poco, ahí hay 3 amigos, ¿verdad? 3 amigos que se juntan a disfrutar un momento juntos. Y me imagino ahí a María diciéndole, bueno, che, Jesús, contame qué es de tu vida, contame qué estuviste haciendo, cómo están tu familia, cómo están tus papás, tus hermanos, y tus amigos, ¿en qué estás trabajando? ¿En qué estás haciendo? Y ahí como que Marta empedernida escuchando a Jesús y a su vez ella diciéndole, ¿y sabés que yo estoy haciendo esto y lo otro? ¿Y sabés que ayer me pasó tal cosa? Esa es la relación de amistad que tenemos con cualquiera, ¿verdad? Ese es el vínculo sano que tenemos que tener entre nuestros amigos. Pero ahí está la otra tercera amiga, la hermana de Marta, María, pero a María no la veo en esa instancia de compartir, de disfrutar. María está ocupada, está afanada, está haciendo otras cosas. Marta, perdón. Marta está afanada, está haciendo otras cosas. Sí, es verdad, ¿para qué? Para agasajar ese momento que vino su amigo a la casa. Sí, para agasajarlo, ¿verdad? Pero hay un reclamo de parte de ella, y está en Lucas, se lo leo rapidito. Y acá en Lucas capítulo 10 dice, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana, que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y Jesús, ¿qué le responde? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Yo no sé qué sentido o qué significado trae para tu vida esto, ¿no? Pero le dice, Marta, estás turbada y afanada. Afanada es cuando estamos metidos tanto en las actividades, en tantos compromisos. Afanado es estar encerrado en su situación y tener que ver la otra palabra que usó Jesús, que fue y turbada. Es como que es un estado confusional, ¿no? Un estado de agotamiento. Estás turbada, o sea, estás confundida. O sea, hay un reclamo de parte de Marta. Lo dije bien, ¿verdad? Hay un reclamo de parte de Marta, ¿verdad? Pero le dice, no estás entendiendo, Marta. No estás entendiendo el momento que estamos compartiendo. Más allá de la lección que le dé a posteriori Jesús a esta situación especial.
Yo quiero que pienses un poquito, que te pienses en esa instancia, que tu mente vuele hacia ahí. Y piense Jesús diciendo, pero Marta, yo lo que necesito es que estés acá. Quiero contarte de mi vida, quiero abrir mi corazón, quiero que tú me hables, quiero que compartamos esa comida, pero más que la comida, el momento, que disfrutemos el momento. Y estas cosas que le ha pasado a Marta, acá la palabra de Dios, nos hablan de pila de ejemplos muy parecidos. Por ejemplo, Esaú. Esaú, que no le puso valor a la primogenitura, ¿no? No le puso el valor que realmente tenía y el peso espiritual que eso tenía, y sí lo tuvo Jacob. Podemos hablar de Salomón, tremendo sabio, escribió Proverbios, escribió grandes Eclesiastés, o sea, tuvo gran conocimiento, grandes capacidades, incluso era famoso, tanto así que dice que una reina de África vino a conocer si realmente la fama de Salomón era así. Pero ¿qué le pasó a Salomón también? Salomón dice que en un momento su corazón como que se apartó un poquito. Sí hizo buenas obras, sí tuvo buenas responsabilidades delante de Dios, sí hizo buenas cosas, por supuesto. Pero no todo lo que emprendamos y no todo lo que hagamos, que en un inicio tiene un buen éxito, el final puede ser exitoso o no. Estas cosas nos pasan comúnmente y por eso hay pila de ejemplos que podemos seguir a través de la palabra de Dios, porque la palabra es como que nos confronta y nos enseña, ¿verdad? Ese es el modelo que nos propone nuestra sociedad y el mundo hoy. Y por eso actuamos así delante de nuestras responsabilidades, actuamos como Marta. Claro, nuestro siglo, por ejemplo, hoy nos reclama más preparación, ¿verdad? Tenemos que estar preparados, tenemos que estar esforzados, tenemos que tener inteligencia emocional, inteligencia adaptativa, tenemos que ser productivos, y muy productivos como si fuéramos una máquina. Tenemos que ser multifuncionales, no hacer una cosa, sino miles a la vez. Tenemos que tener responsabilidades. Entonces es como que el tener que hacer, el tener esa mochila cada vez como que nos va, como el del niño. ¿Vieron como el del niño la mochila? Como que pesa, ¿no? Pesan todas estas responsabilidades en nuestros hombros. Ahora, lo casual es que si bien la responsabilidad es necesaria, porque somos sujetos de derechos y obligaciones, ya lo dijimos, porque Dios nos diseñó así para poder desarrollar diferentes responsabilidades, lo que sucede en nuestras vidas es que tenemos un modelo sobreexigido, ¿verdad? Hay excesos. Y esto, y se acuerdan esos círculos, esa cadena, los que nos llevan al no enrabar los otros diferentes aros de la cadena que faltan, es que seamos sobreexigidos y nos causen algunas patologías y algunas afecciones. Pueden ser depresión, pueden ser adicciones, puede ser estrés, puede ser desmotivación. ¿Cuántas veces nosotros vamos a nuestros trabajos desmotivados? O cuando llegamos, al revés, de casa, del trabajo desmotivados y nuestros hijos nos reclaman atención, yo me identifiqué con ese papá, y nos pasa. Entonces, ese excesivo enfoque hacia afuera y el poco contacto hacia lo interno es lo que nos causa insatisfacción. Es la insatisfacción que le causaba a ese papá. El no poder hacer contacto con sus emociones. Como que todo está puesto afuera, ¿no? Nuestras responsabilidades están todas afuera y estamos invirtiendo tiempo en cosas que tenemos que hacer, que tenemos que cumplir, que sí, que son importantes, pero no sabemos distinguir qué es importante y qué es imprescindible. Y eso es muy a tenerlo en cuenta. Que lo importante no sea todo. No puede ser todo lo importante en tu vida. Porque si no, el día de 24 horas jamás te dará para cumplirlo. Adicciones. Pero cuando hablo de adicciones también, no me refiero solo, no sé, a sustancias, alcohol.
a veces no somos adictos al trabajo o a tener una actividad, tener otra. Tenemos que repensar ese modelo de responsabilidad que fuimos formando. Tenemos que hacer como ese papá y conectarnos con nuestro mundo interno. Es tiempo de conectarnos. Es tiempo de ver por qué nos pasa. El problema no es que estamos cansados por el exceso de responsabilidades, sino que el problema está en el ejercicio de esas responsabilidades, de cómo ejercitamos esas responsabilidades, qué valor le ponemos a cada cosa. Por eso hay unas preguntas que son muy importantes a la hora de evaluar las cosas que tenemos que hacer. ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Qué quiero y qué tengo que hacer? Si se dan cuenta, este modelo es más introspectivo. ¿Qué necesito yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo debo hacerlo yo? ¿Cómo debes hacer tú las cosas para que no te afecten en la manera que se están afectando hoy? ¿Cómo puedes resolverlos? Yo aquí no te vengo a dar respuestas. Yo creo que cada uno tenemos nuestras distintas responsabilidades y podemos ir viendo cada uno las estrategias necesarias para una mejor salud. Por otro lado, primero hablamos de conectarnos con el mundo interno, ¿no? ¿Sí? Estamos muy enredados en el afuera que no conectamos con el mundo interno. Pero después te pregunto, y otra pregunta que es muy importante, ¿qué modelos queremos para nuestras futuras generaciones? Porque nuestros hijos nos están mirando, nuestros sobrinos nos están mirando, nuestros nietos nos están mirando, nuestros vecinitos chiquitos nos están mirando. ¿Qué modelo querés transmitirles a ellos? ¿Que sean personas preocupadas o que sean felices? ¿Que estén llenos de ocupaciones o llenos de valores? ¿Que sean asertivos o que disfruten lo que están haciendo? Creo que es posible seguir uniendo a esas cadenas de anillos, otros anillos que nos representen más a nosotros, a cómo sentimos, cómo pensamos, cómo vivimos, qué queremos. Creo que es posible, pero solamente tenés que tomarte tiempo, y ese tiempo a veces es difícil de obtenerlo. Por eso hay que hacer un equilibrio, lo que tengo que hacer y cómo poder llegar a hacerlo. Bien, antes de esto, ahora si yo me pregunto a mí misma, a ver, Isabel, ¿qué es lo que te lleva a ser tan excesivamente responsable? Posiblemente tenga unas cuantas hipótesis, ¿sí? Y cada uno posiblemente tenga la suya. Muchas veces, y a modo personal, por ejemplo, puedo contar, mis papás eran españoles, yo creo que ya lo conté, ¿no? Pero mis papás eran españoles, entonces ellos en la idea del sacrificio, ¿no? Vivían para sus hijas. Y bueno, yo eso lo aprendí y lo valoré y los amé por todo eso, ¿no? Nos dieron la educación que ellos no tuvieron, por ejemplo, poniéndonos en buenos colegios a base de mucho sacrificio. Entonces uno va aprendiendo de esos modelos, como que toda responsabilidad es sacrificio, como que toda responsabilidad cuesta, y cuesta, y cuesta. Pero hay otros hogares, por ejemplo, donde simplemente tienen padres más débiles, padres que no pueden, que no sostienen, entonces los hijos se ponen esas investiduras de superpoderosos, ¿no? Entonces, para tener la atención de sus padres, la aprobación de sus papás, se pone esa investidura y pueden alcanzar cosas con tal de lograr ese premio, ¿no? Premio afectivo, premio de atención. Pero hay muchas maneras más de que cada uno podemos resolverlo, o que cada uno vamos formando lo que es el sentido de responsabilidad. En mi caso, con esos papás que eran sumamente sacrificados, mi mamá siempre me decía, o mejor dicho, en una actividad en una iglesia X, me iba a un barrio bastante lejos, el barrio de los Bulevares, un barrio bastante pobrecito, y ahí empecé a trabajar con niños. Y cuando estaba con ellos me apasionaba estar con ellos. Y yo, Señor, ¿qué más hay que entregarle además de decir que tú les amás? Como que me faltaba algo, ¿no? Y entonces me empecé a cuestionar. Yo en ese momento estaba estudiando ciencias económicas
Hice 2 años de ciencias económicas y no sé por qué me costaba pila ciencias económicas. Me encanta la matemática hasta hoy, pero me costaba y me costaba salvar y me costaba, y no entendía por qué, me frustraba. Y cuando estaba ahí me empecé a cuestionar, pero ¿qué estoy haciendo, no? Si esto realmente me da satisfacción, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Hay otras cosas que me cuestan y esto no. Y me acordé el test vocacional que las monjas del colegio me hicieron, donde primero me daba a ser monja, viste aquí que no lo fui. Lo segundo eran todas aquellas materias que tengan, o carreras profesionales que tienen que ver con el análisis. Y por eso me puse en ciencias económicas. Pero también psicología tiene que ver con el análisis, ¿verdad? Digan que sí. Sí, ¿verdad? Bien. Pero claro, ¿por qué elegí ciencias económicas? Porque yo sin darme cuenta fui creciendo en un modelo que una hija tenía que ser contadora y la otra hija tenía que ser doctora. Y sin que ellos nos dijeran todos los días eso, lo fuimos recibiendo. Y bueno, yo quería la aprobación de mi mamá y de mi papá. Quería la aprobación de ellos. Bueno, el tema que cuando digo, sigo perdiendo materias, sigo perdiendo el año, esto no es lo mío, cuando estaba haciendo ciencias económicas, planteo hacer psicología. Bueno, casi me desheredan, pero entendieron que era algo que quería hacer. Ahora, eso me costó pila resolverlo. Me costó años resolverlo. Me costó dejar la bella Facultad de Ciencias Económicas con su estructura hermosa y llegar a la Facultad de Psicología, y yo decía, ay, ¿qué es esto? Pero disfruté las materias, disfruté lo que estaba haciendo. Y hoy por hoy doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios porque sí hubiera sido una buena profesional, pero me gustaría hacer lo que tendría que ejercer. Entonces creo que todos, y esto es un ejemplo, no quiero decir que vayan todos a la facultad a hacer cosas. Estoy diciendo, busquemos qué nos hace feliz. Busquemos qué nos puede hacer disfrutar. No tiene que ser una carrera profesional. Puede ser cualquier cosa. Yo hoy quiero estudiar corte y confección, chicos. Corte y confección quiero estudiar porque no quiero que me pase la vida y no haga las cosas que deseo hacer. Quiero enseñar a mis hijas que hay que hacer lo que uno desea hacer. Por supuesto, amando a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Y ayudándola a ellas con los valores y todo ese tema. Entonces, ¿qué hacemos con la responsabilidad? Y estos son unos tips. No es la receta médica ni el medicamento en dosis. Comunícate con tu responsabilidad. Y ahora me vas a decir, bueno, acá la psicóloga piró. ¿Cómo me voy a comunicar con la responsabilidad? Bueno, mira qué obligación, qué tarea, qué es lo que tienes por delante, qué es lo que haces todos los días, y empieza a comunicarte con tu responsabilidad. ¿Cómo te trata ella a ti? ¿Cómo te trata? ¿Te trata con presión? ¿Te trata con estrés? ¿Cómo te trata? ¿Vieron el video? El padre salía todo destruido después de su día de tanto trabajo y responsabilidad. ¿Cómo te trata a ti? Si es una comunicación negativa, entonces trata de darle otro sentido. Si tú ves que esa responsabilidad lo único que te trae es conflicto, bueno, vamos a darle otro sentido. Vamos a darle otro sentido. Hoy no me salen las cosas bien, mañana procuro que me va a salir bien. Pero no lo lamento y no se me va a convertir en una carga más en el día. Hoy mi jefe no valoró lo que hice, pues no es necesario que nadie te apruebe nada. Y eso es lo que tenemos que aprender. No es necesario que nadie nos apruebe nada. No sé si a ustedes les pasa, pero yo me siento muy pecadora y abro mi corazón. Y a veces uno trata de dar, ¿no? Y como que inconscientemente espera recibir. No sé por qué, pero como que inconscientemente necesitas recibir, no solo aprobación, tal vez recibir, wow, qué bien, vamos para adelante, ¿no? Animar, ánimo, cualquier cosa. Uno necesita siempre recibir del otro. Pero esto no consiste en dar y recibir. Uno tiene que dejar ya de culpar a otros por tu rabia interna. Tienes que dejar de echar culpas sobre otro, responsabilidades sobre otro, por cosas que no sabes resolver o manejar. Y por eso es lo importante de comunicarte con tu responsabilidad. Es muy importante que ese vínculo con tu responsabilidad no sea agresivo,
que ese vínculo no te cueste tiempo, no te cueste vida, porque cuántas personas por llevar determinadas responsabilidades hasta enferman, y lo sabemos, no solo emocionalmente, sino físicamente también. Entonces, tenemos que lograr que ese vínculo con la responsabilidad, ese quehacer, pueda ser lo más saludable posible. Pensando primero, ¿en quién? En nosotros. Bien, y esto es un pasaje, y este pasaje el Señor me lo habló cuando le dije, Señor, ¿qué tienes para este año? ¿Para qué pregunté, no? Pero el inicio de año me encanta ir a mi azotea y darme un espacio solo yo. Y le digo a mis hijas, jueguen un ratito, me voy a la azotea, quiero un tiempo para mí. Y me pongo a hacer una evaluación siempre de lo que pasó y tratar de preguntarle a Dios, ¿qué tienes? ¿Qué quieres? Y algo que sentí fuerte fue en este versículo, justo Miqueas, que no leía mucho Miqueas, pero todos saben que Dios es nuestro papá. Y nuestro papá nos ama, nuestro papá nos cuida. No hay persona mejor que nos valore que Él. Él sí nos valora en todo el tiempo. Y Él no pone sobre ti peso que no puedas cargar, obligación que no puedas sobrellevar. Al contrario, te dice que cuando estés cansado y trabajado, echemos todas esas cargas sobre Él, porque Él sí puede llevarlas. ¿Verdad? Ese es nuestro papá. Entonces, este versículo me impactó por eso, porque yo, Señor, bueno, ¿qué tienes? Y Él solamente me dice esto, que mi única responsabilidad es hacer justicia, amar misericordia y humillarme ante Él. Hay otra versión que dice tener compasión, amar la misericordia y caminar humildemente con Él. No es tan difícil, ¿verdad? Tener compasión. O sea, cuando nosotros pensamos, Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué tienes para este nuevo año? Uno está pensando en cosas que hacer, ¿verdad? ¿Qué nos deparará? Bueno, ¿qué logros? ¿Qué alcanzaremos? Y Él nos vuelve nuevamente como la volvió a Marta a la realidad, quitando lo importante y colocando lo imprescindible en el lugar. Solamente pide que seas compasivo, que tengas primero compasión contigo, que pares un poquito, que te pongas a reflexionar por qué haces las cosas, cuál es el sentido que le das a las cosas, que seas un poco compasivo contigo, porque también es saludable ser responsable con uno mismo. O sea, si yo te tengo que decir, tienes que ser responsable con algo, tienes que ser responsable contigo, con tu salud emocional, tu salud física, tu salud mental, tu salud espiritual. En eso tienes que ser responsable. Cuando Dios dice amar misericordia es tener misericordia y compasión hacia los demás también, ¿no? Y eso tiene mucho que hablar que nuestros actos no solo se refieren a nosotros, sino que influyen en el resto. Amar misericordia, ser misericordiosos con otros, como Él lo es compasivo con nosotros. Y caminar con Él, esa es nuestra única responsabilidad. Caminar con Él. Mientras venía para acá, no fue mientras venía, salí de mi trabajo y yo con nerviosa, ¿no? Como siempre, antes de dar una charla, le digo, Señor, ¿qué necesitan escuchar ellos? Yo no los conozco, pero ¿qué necesitan escuchar? Y lo único que sentí acá, fuerte, bien fuerte, es que aquí hay muchos corazones huérfanos. Huérfanos. Y venía caminando y llorando en el camino. Y yo, Señor, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que quieres hablar? ¿Qué es lo que quieres decir? Yo no sé si recuerdan la parábola del hijo pródigo. Y no voy a hablar del hijo pródigo, voy a hablar del hijo mayor. El hijo mayor siempre estaba esperando la aprobación de su papá. ¿Sí? Siempre estaba esperando que le reconociera que él estaba ahí, que lo estaba ayudando y que el otro hermano era el malo, porque él se fue y se gastó toda la plata. Pero él estaba ahí y él estaba cumpliendo con su deber de hijo y ayudándole en el cuidado de la tierra y de los bienes de su padre.
Y entonces cuando se me vino esa imagen, yo pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces oramos para pedir cosas a Dios? ¿Cuántas veces nuestra oración va volcada a eso? En lugar de decir, mi oración es mi tiempo íntimo con Dios, que yo necesito, como hacía María, ¿no? Necesito hablarle de mis cosas y quiero que Él me hable también. Ese vínculo que no es mágico y que no es imposible, que es real, es una relación real. Y cuando pensás en el corazón huérfano, el hacer cosas, Dios no necesita que hagas nada. Dios no necesita que te mentalices en esa máquina, hoy me tengo que portar bien, hoy no tengo que rezongar, hoy tengo que cumplir con todas mis responsabilidades de la mejor manera, exitosamente. Dios no necesita nada de eso. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es papá. Y cuando tú haces esas cosas con otra motivación, quiere decir que tu corazón está huérfano, que tu corazón necesita a papá. Y también me hace pensar cuando ese padre estaba con los brazos abiertos esperando al otro hijo, ¿se acuerdan? Dice que él lo esperaba. El hijo del otro iba pensando, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir para disculparme con mi padre? Pensando todo el tiempo eso. Sin embargo, el padre lo mira por la ventana y dice que tuvo compasión y salió corriendo. Y salió corriendo. Y ese es nuestro Dios. Ese es nuestro papá. Ese, así de sencillo es Dios. No necesitas ni hacer nada, no necesitas ni esforzarte en dar lo mejor, ni demostrar a Dios y a las personas que podés ser mejor. Me hace acordar mucho al pueblo de Israel, ¿no? Que por cumplir la ley se perdieron lo mejor y fue conocer al Mesías. Que no nos pase esas cosas. Y para terminar, bueno, entendimos, ¿no? Que nuestra identidad no puede estar marcada en nuestro comportamiento y nuestras responsabilidades. Eso lo entendimos, ¿verdad? Sino que nuestra identidad está formada en la cruz del Calvario, porque Dios nos reconcilia y somos sus hijos. No podemos sentirnos huérfanos, no podemos sentirnos con rabia porque no recibimos la misma retribución de las cosas como las que hacemos. Y quería, para terminar, solamente leerles una carta, esto de los lentes y el coso. Y dice así, quiero que cierres tus ojos un minuto y escuches estas palabras, porque cuando el Señor me hablaba fue lo primero que se me vino a la mente, además de los pasajes bíblicos que te mencioné, y esta carta que alguna vez la escuché y la tuve que buscar hoy. Y dice así, mi querido hijo, mi querida hija, tienes más valor para mí que todas las perlas y tesoros del mundo. He pagado un gran precio por ti. ¿Sabes? Te escogí para que mi espíritu pueda morar dentro tuyo. Eres mi casa. Eres el templo donde vivo, donde deseo habitar todos los días. Te escojo a ti y te deseo, aunque toda la creación no pueda contenerme. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada, tú eres mi deleite y me encanta cantar canciones sobre ti como un padre o como una madre que canta a sus hijos. Yo te amo con un amor eterno e inagotable. Me da gran placer acercarme a ti. Quiero cubrirte bajo mis alas. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres mi pasión. Tú eres mi deleite. Tú eres todo para mí. Solamente cree en mi amor. Tienes que creer en el amor que te doy. Quiero que recibas mi amor, porque te amo, te amo, te amo, tu Padre Dios. Señor, yo en esta hora solamente pido que tu presencia venga sobre cada uno, Señor.
Sé que tú quieres hablar a cada uno y restaurar los corazones, Señor. Restaurar esos corazones que solamente están girando en hacer las cosas bien, de buenas intenciones. Todos hacemos cosas de la mejor manera para poderlo hacerlo para ti. Queremos hacer cosas para que nuestros hijos, para que nuestras familias, para que nuestro trabajo, todo resulte bien. Pero hoy tú nos llamas a reconciliarnos con nuestro corazón, a reconciliarnos contigo, Señor. No queremos ser más huérfanos, no queremos vivir con ese peso y esa mochila, Señor. Queremos disfrutar de tu gracia sobre cada uno. Por eso en esta hora pido que tú abraces a tus hijos. Abrázalos, Señor. Abrázalos y muestra quién eres tú, papá. Muestra a cada uno quién eres tú, Señor. Muestra que tú les amas. Se equivoquen o no se equivoquen, tú siempre los seguirás amando. Porque para ti, cada uno de ellos tiene valor. Cada uno de ellos tiene valor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque cada día nos das una oportunidad de volver a empezar. Señor, queremos volver a esos valores y a inclinar nuestro corazón hacia ti. Ponerte a ti primero sobre todo, Señor, para que esa mochila pueda de alguna manera no pesar tanto. Ven, Señor, sobre cada uno. Señor, dejamos todas nuestras cargas, todo nuestro peso delante de ti. Lo dejamos delante de ti, Señor, y pedimos que tú nos socorres a poder vivir los días que nos quedan de vida de manera disfrutable, Señor. Que seamos mejores personas, que seamos compasivos, que caminemos en misericordia, pero por sobre todo, Señor, que tú no nos faltes nunca, nunca, Señor. Señor, camina a nuestro lado, aunque nosotros no te veamos, Señor. Sigue caminando a nuestro lado cada día de nuestras vidas, Señor, mientras aprendemos en ti a entender lo que es imprescindible en nuestras existencias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque hoy tú cambias cada corazón. Quitas ese corazón huérfano, Señor, y pones un corazón de hijo. En el nombre de Jesús. Amén.